Camí a l'èxit, amb Imma Àries. Benvinguts, benvingudes. Som a Camí a l'èxit i avui tinc el plaer, com sempre, de tenir un mestre al meu costat. Bienvenido, Ismael Sánchez, ¿cómo estás? Hola, Imma, muy bien, muy contento de volver a este programa y con muchas ganas de seguir compartiendo. Pues muy bien, hoy nos traes un tema además muy importante, que muchas personas se van a sentir identificadas y van a poder sanar esa parte emocional o lo que sea ancestral, ¿no?, que les impide estar en paz. Yo diría que al final la paz es lo que más deberíamos anhelar todos. Vale, pues el título del programa de hoy es Dime en qué zona de tu cuerpo tienes grasa y te diré qué carga familiar tienes que soltar. La grasa corporal o el sobrepeso en la sociedad despierta mucho rechazo y perdemos de vista la buena intención en nuestras vidas. Hoy descubriremos que carga familiar se esconde detrás del exceso de grasa y según en la parte del cuerpo en la que se acumula, y cómo liberar las memorias emocionales y ancestrales estancadas. Con lo cual, sanación absoluta. Y ahora, aparte de decir que tienen el WhatsApp de la escuela para cualquier inscripción o también accediendo a tu escuela en la parte del catálogo de actividades, es el 687-494-814. Y vamos a empezar con la nueva formación que inicias para este año, finales del 25-26, completo, que es la formación completa internacional Tarot de Marsella en la terapia en formato online y también en el presencial en Barcelona. Esto se inicia, como he dicho, en el mes de octubre y ya miles de alumnos están ahí de todos los rincones del planeta apuntándose. Sobre todo no os quedéis sin plaza porque tiene una validez muy importante poder asistir a esta escuela. Luego vuelves con el poderoso retiro del Padre, que es un amuleto para potenciar el poder mental, la energía vital y la conexión con tu guía interior. Y eso va a ser los días 20, 21, 22 de junio. Quedan muy poquitas plazas, por favor, apuntaros. Luego tenemos también las inscripciones abiertas para el circuito de psicotarología, que tendrá lugar los días 16 y 20 de julio, y luego, posterior al mes de agosto, sería el 17 y 24 de septiembre. Esto va dirigido a alumnos que ya han terminado la formación completa o bien futuros alumnos que quieran vislumbrar qué van a aprender o cómo se maneja tus enseñanzas, cómo las manejas en tu escuela. Entonces hay muchísimas prácticas de lecturas en tarot y eso es muy importante para fluir con la interpretación de esas cartas maravillosas y un precio especial que está limitado en el tiempo. No te quedes fuera. Nos vamos al mes de agosto, te vas a Colombia, Dios mío, viajando todo el día, cruzando ese mar maravilloso. Y ese curso muy especial que vas a dar en Bogotá, que se titula Constelando traumas, creencias y heridas ancestrales. Esos serán los días 9 y 10 de agosto y ya hay cerca de 300 personas que ya tienen la entrada. Plazas limitadas, no te quedes fuera, no te quedes fuera. Luego tenemos también abiertas las inscripciones del encuentro de preguntas y soluciones a través del tarot, la numerología y las constelaciones familiares también en Colombia, pero en esta ocasión va a ser en Cali y eso va a ser el 14 de agosto. Más de 80 personas están en lista, plazas limitadas y precio especial por tiempo limitado. Si quieres empezamos con el tema de hoy, que vamos a estar todas muy atentos a lo que nos cuentas y a sanar. Gracias, Ismael. Adelante. Pues como te dije, Imma, un placer estar aquí. Y sí, vamos a hablar de un tema que además me lo han consultado muchas veces en las redes, que hable sobre el sobrepeso. Bueno, pues hoy traigo un vídeo muy especial para hablar de la grasa y el sobrepeso. Y vamos a empezar jugando con la palabra grasa. Y vamos a encontrar dentro de esta palabra otra palabra muy importante que es saga. Lo cual quiere decir que en la grasa se ocultan las memorias emocionales de la saga familiar, es decir, las historias no resueltas de nuestros ancestros, como también las propias, aquello que no hemos resuelto por nosotros mismos, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a ver en el tarot, en un arcano en especial, el cuerpo, y ese arcano es el as de oros. Y si te fijas, simbólicamente el as de oros muestra una moneda, sí. También podríamos ver una célula, sí. E incluso podríamos ver un escudo. También. Estos tres símbolos nos hablan mucho sobre cuál es la misión de la grasa o del sobrepeso. Vamos a empezar con la moneda, hablando sobre la moneda, porque nuestro cuerpo paga
todo lo que no está resuelto en nuestra familia de origen. La familia de origen la miramos en el enamorado, el clan, la tribu, como también el cuerpo paga lo que no está resuelto en mi mente, espada, en mis emociones, copa, y en mi energía vital, basto. ¿De acuerdo? Hoy no muestro el basto, se ha extraviado. Bueno, pero aquí y tenemos el paje de bastos, Muy ¿vale? bien. Donde también podemos ver claramente un basto. Muy bien. Fíjate, esto lo primero, el cuerpo paga, ¿de acuerdo? De ahí que miremos en el as de oros, que es una moneda, el cuerpo, ¿de acuerdo? Por otro lado, también el cuerpo es una célula, ¿vale? Y las células se orientan o hacia la vida o hacia la muerte. Se orientan hacia la vida cuando yo como adulto elijo conscientemente vivir, aprovechar al máximo el tiempo que disponible para mí, ¿vale? Pero también podemos ver que las células de nuestro organismo se orientan hacia la muerte cuando nuestro inconsciente elige por nosotros estar en el mundo de los muertos, de aquellos muertos excluidos, rechazados, no llorados de nuestro árbol genealógico, ¿de acuerdo? Y también podemos ver, como dije antes, un escudo. Esto es muy importante porque veremos que la grasa y el sobrepeso guardan una relación muy estrecha con una necesidad interna de protegerme de una posible agresión, de una posible amenaza. ¿De acuerdo? Y eso quiere decir que hay 3 frases invisibles detrás de la grasa y del sobrepeso. ¿Vale? 3 frases invisibles que voy a sacar ahora a la luz. Y vamos a ver hacia quién van dirigidas estas 3 frases, ¿vale? La primera frase va dirigida hacia los perpetradores de mi árbol genealógico, ¿vale? Esos perpetradores que no asumieron el daño que hicieron, ¿vale? Y entonces aquí aparece la culpa, que la culpa la miramos en la carta de la justicia. Y entonces yo le digo a ese ancestro perpetrador, yo pago por ti, yo llevo tu culpa en mi cuerpo, en forma de grasa o sobrepeso. Esta es la primera frase invisible. Muy importante, ¿vale? Imagínate. Ok. Luego, también veremos que hay una segunda frase dirigida, en este caso, hacia los muertos. Muertos excluidos del sistema y especialmente aquí hablo de hijos no nacidos, abortos, ¿vale? Que no fueron llorados. Y entonces aparece la carta del juicio, que es donde miramos especialmente a los muertos. Y entonces la frase invisible que va dirigida hacia estos muertos es: yo te hago un lugar en mi cuerpo es tu tumba. ¿De acuerdo? Entonces muchas veces observaremos que el sobrepeso tiene mucha relación con llevar en mi cuerpo un muerto que todavía no está muerto completamente porque no ha encontrado descanso, porque no ha sido mirado con amor, no ha sido llorado y no ha sido respetado. Y luego, por supuesto, aquí viene el elemento que hablábamos antes sobre el escudo, que nuestro cuerpo es un escudo, y que guarda relación con una frase dirigida hacia las víctimas del sistema. ¿Vale? Esas víctimas que recibieron un daño muy grande y que nadie lo reconoció, nadie lo miró. Y entonces aquí aparece la carta del colgado, que es el arcano de la víctima, ¿de acuerdo? Y entonces aquí la frase invisible dirigida hacia estas víctimas es la siguiente: yo te protejo con mi cuerpo. Yo te protejo con mi cuerpo. ¿De acuerdo? Fíjate, estas son las 3 frases invisibles muy profundas, muy poderosas, dirigidas hacia perpetradores, muertos, que son abortos especialmente, y víctimas del sistema. Eso es, que por cierto, si sumamos estos 3 arcanos, es decir, la carta de la justicia, que es un 8, la carta del juicio, que es un 20, y la carta del colgado, que es un 12, y sumamos los dígitos uno por uno, ¿de acuerdo? 8 más 2, que sería el 20, ¿de acuerdo? El 0 no lo tenemos en cuenta. Vale. Más el 1 más el 2, que sería el 12 del colgado, nos lleva al número 13. El arcano sin nombre, que es el arcano del dolor. Y si sumamos 1 y 3, nos lleva a la carta 4, el emperador, que es el adulto. Es decir, todo ese dolor que no fue asumido, integrado por mis ancestros, es decir, esos ancestros que no lograron hacerse adultos y sostener su dolor, mirar su dolor. ¿De acuerdo? Todo lo que no es visto, reconocido, asumido desde el adulto por un ascendiente, entonces pasa esa carga a un descendiente. Por eso es tan importante, y yo insisto tanto en hacernos adultos, porque esto es lo que no solo me libera a mí de cargar lo no resuelto del pasado, sino que también libera a los descendientes de que lleven por mí mis cargas. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante hacerse adulto interiormente. Ok, a partir de ahora quiero dar un ritual
de liberación de las memorias de dolor que se almacenan en el cuerpo, ¿vale? En forma de grasa o sobrepeso. Entonces, voy a sugerir lo que yo llamo la limpia del huevo. Es una limpia muy profunda que ya usaban y siguen usando los chamanes, especialmente los chamanes de México, ¿vale? Y entonces es una limpia que nos va a permitir trabajar con la memoria emocional que está escondida detrás de esta grasa. Y lo que haremos es lo siguiente. Durante un ciclo de 7 días, Bien. ¿vale? 7 días seguidos, cada día nos haremos una limpia de huevo. ¿Y cómo lo haremos? Frotando el huevo por las zonas donde está acumulada la grasa en nuestro cuerpo, ¿vale? Y en la medida que hacemos este masaje con el huevo, por así decirlo, Sí. iremos pronunciando a su vez unas frases de solución, ¿vale? Y eso tiene que durar aproximadamente unos 10 minutos cada limpia, aproximadamente entre 10 o 15, y las frases de solución que tenemos que nombrar, que las podemos nombrar en voz alta o también las podemos pronunciar internamente, son las siguientes. La primera es: libero a mi cuerpo de pagar toda culpa ancestral y en el pasado lo dejo. Bien. La segunda: libero a mi cuerpo de cargar con muertos de mi familia, elijo hacerles un sitio en mi corazón. Y la tercera: libero a mi cuerpo de proteger a todas las víctimas de mi familia, solo soy su descendiente. Estas son las 3 frases, muy sencillo. Luego, cuando pasen los 10 o 15 minutos, lo que harás es coger el huevo y lo vas a romper delante de tu retrete, ¿de acuerdo? Sí, En tu lavabo. sí. Y entonces lo rompes y la yema y la clara lo tiras dentro del retrete, De acuerdo. ¿vale? Tiras de la cadena y cuando tires de la cadena dices una frase sanadora: el pasado terminó. El pasado terminó. Y el cascarón lo puedes tirar en la basura, no hay ningún problema, ¿vale? Vale. Este sería el ritual de la limpia, ¿vale? Esta sería una primera fase del trabajo que ahora vamos a desarrollar a continuación, Muy ¿vale? bien. Es como la primera etapa, por así decirlo. Muy bien. Muy bien, ahora sí. Según en qué parte de tu cuerpo se acumula la grasa, ¿de acuerdo? Entonces podemos hacer una lectura desde el inconsciente para descubrir por qué se almacena esa grasa en ese lugar en concreto, ¿de acuerdo? Y además voy a hacer una lectura genealógica, ¿vale? Sistémica, y voy a dar una frase de solución Muy bien. para cada una de estas zonas donde se acumula la grasa. Y por último, dar un ritual muy sencillo para poder trabajar con esta grasa, evidentemente desde un lugar de sanación, ¿vale? O sea, es decir, obviamente, pues luego también hay que cuidarse, ejercicio, comer bien, pues tener una vida, un estilo de vida saludable. Todo ayuda, ¿de acuerdo? Pero yo estoy hablando aquí a un nivel sistémico, especialmente. sí. Mira, vamos a empezar con la papada. La famosa papada, la papada. cuando se acumula la grasa en el cuello, ¿de acuerdo? En la garganta. Entonces aquí observaremos, esto conecta con el arcano 2, la papisa, observaremos secretos, una gran carga de secretos, muchas cosas que no se han podido expresar dentro de la familia, ¿de acuerdo? Y se acumula esa memoria emocional en la papada, ¿vale? Y aquí la frase de solución sería: libero a mi cuerpo de todo secreto familiar y en el pasado lo dejo, ¿vale? Después, todas estas frases que voy a dar en realidad son una oración, ¿vale? Una oración sistémica para liberar al cuerpo de toda la carga emocional no resuelta del árbol genealógico, ¿vale? Lo diré Bien. también en forma de oración para quien la quiera trabajar toda seguida, ¿ok? Perfecto. Vale, luego después, cuando la grasa se acumula en el brazo izquierdo, ¿vale? Que también podríamos hablar de flacidez, ¿vale? Vale. Entonces, esto conecta con la carta de la luna porque nos habla de muchas mujeres del sistema que acumularon decepción, sobre todo decepción sentimental, que sintieron que dieron más de lo que recibieron, que no se sintieron correspondidas, ¿vale? Entonces aquí, ¿cuál sería la frase de solución? Sería: libero a mi cuerpo de toda la decepción de las mujeres de mi familia y en el pasado lo dejo. Brazo derecho también, grasa acumulada o flacidez en el brazo derecho. Entonces aquí esto nos lleva a la carta del sol, es decir, muchos hombres del sistema que se sintieron desvalorizados, no vistos en su función proveedora, en su función de sostener, pues de repente económicamente a la familia, que no fueron valorados, ¿vale? Y aquí la frase de solución sería: libero a mi cuerpo de toda la desvalorización de los hombres de mi familia y en el pasado lo dejo.
Luego tenemos la grasa, que es una de las más, digamos, frecuentes, Sí. ¿no? Cuando alguien quiere empezar pues, un proceso de adelgazamiento, vamos a suponer, pues vemos la grasa en el abdomen, ¿vale? Tanto en mujeres como en hombres, especialmente en hombres, ¿vale? Sin embargo, fíjate Sí. que veremos que guarda relación con la casa Dios, es decir, con hijos no nacidos del sistema, abortos, Muy bien. ¿vale? Que se están llevando en el abdomen, ¿vale? Que justamente es el lugar La parte donde se gestan donde se los- gesta la vida, ¿no? Sí, sí. Y aquí la frase de solución sería: libero a mi cuerpo de toda la tristeza, de aquellos que no fueron llorados en mi familia y en el pasado lo dejo. Todos aquellos abortos que realmente pues no se les hizo un lugar, no hubo un duelo, no hubo un cierre. Luego tenemos las caderas. Esto es muy típico en las mujeres, ¿de Eso acuerdo? es más, sí, La grasa en las caderas. Fíjate, esto nos ubica en la carta del diablo, número 15, y nos hablaría de muchas memorias de abusos dentro de la familia, ¿vale? Abusos, violaciones. Ok, Muy y la bien. frase de solución, ¿cuál sería? Libero a mi cuerpo de todos los abusos de poder y en el pasado lo dejo. Después tenemos la grasa que se acumula en la parte baja de la espalda, es decir, en la zona de las lumbares, Vale. ¿vale? Que también es lo que se conoce como michelines, cuando Sí. en esa altura, pues ahí nos estaría hablando de muchos ancestros que conectaron con un gran miedo a la carencia, inseguridad material o económica, ¿vale? Y entonces aquí la frase de solución sería: libero a mi cuerpo de todo el miedo de mis ancestros a la carencia y en el pasado lo dejo. Luego tenemos los glúteos, ¿vale? Sí. El trasero, las nalgas, Sí, sí, ¿ok? sí. Que esto conecta con la carta del loco, que además se mira claramente sus nalgas, ¿de Sí. acuerdo? Muy llamativo. Sí, Y por entonces supuesto. aquí estaremos viendo muchos ancestros que les costó encontrar una estabilidad en la vida, que les costó asentarse, nunca mejor dicho, ¿sí? Porque al final las nalgas Sirven es donde para- sí, son las sí. que usamos para sentarnos, Sí, ¿no es sí, cierto? sí. Y entonces aquí la frase de solución sería: libero a mi cuerpo de todo el miedo de mis ancestros a la inestabilidad y en el pasado lo dejo. Luego tenemos los muslos, ¿vale? También, sí. Los muslos que los miramos en el as de bastos, ¿vale? Y aquí lo que estaremos viendo es principalmente muchos ancestros frustrados que no hicieron lo que realmente quisieron hacer, que no satisfacieron sus motivaciones, sus deseos, mucha frustración, ¿vale? Recordemos que estamos hablando de toda la que es la área de la cintura para abajo, que es la área del placer, ¿vale? Y Sí, que conecta pues con el especialmente con el basto. Pues aquí la frase de solución, ¿cuál sería? Libero a mi cuerpo de toda la frustración de mis ancestros y en el pasado lo dejo. Y ya nos queda por último los tobillos, cuando se acumula la grasa en los tobillos, ¿vale? Y entonces aquí estaremos viendo en la carta 17, la estrella, muchos ancestros que no encontraron un arraigo, ¿sí? Que no encontraron su lugar dentro del mundo, y muchas veces ancestros que no tomaron en su corazón al país de origen, ¿vale? Que estaban en conflicto con su país de origen. El país de origen es la madre, en realidad, ¿vale? En Vale. el inconsciente es mamá. Vale. Ok, entonces aquí la frase de solución sería: libero a mi cuerpo de todo el dolor de desarraigo de mis ancestros y en el pasado lo dejo. Así que fíjate, ya hemos visto las zonas en las que se suele acumular la grasa, tanto en mujeres como en hombres, y sus frases de solución. Ahora voy a dar el ritual y ya luego por último daré la frase seguida. Vale, bien. Mira, el ritual es muy sencillo. Lo vamos a trabajar por un ciclos, porque se puede repetir varias veces, ciclos de 21 días. Bien. ¿Vale? Recordemos que la limpia del huevo 7. son 7, Sí. y el ritual de masaje que vamos a hacer ahora, porque vamos a hacer un masaje a la grasa, porque generalmente la grasa, el sobrepeso, es como lo queremos quitar, eliminar. No es el camino. No es el No. camino. El camino es agradecer. Amarlo. Amar Agradecer, esas zonas. sentir. Claro, porque al final están cumpliendo una misión. Correcto. Sí, entonces querer quitártelo es no honrar su misión. Y lo que haremos es escoger un aceite, ¿vale? El aceite que tú prefieras, puede ser un aceite incluso reductor, que se usa mucho, pues por ejemplo el aceite de pomelo también se usa mucho para reducir la grasa, sí, el aceite de naranja, bueno, el que tú elijas. Y entonces te aplicarás el masaje
en la zona donde esté la grasa o en las zonas, y al mismo tiempo que te aplicas el masaje, dirás la frase de solución que corresponda, de las que he nombrado. Muy bien. ¿Vale? Así puedes estar un ratito, ahí ya lo dejo en manos de tu guía interior, el rato que tú elijas masajear la zona. ¿Vale? Pero es masajearla con absoluta presencia, con intención, con atención. Y, como digo, por ciclos de 21 días. Ahora voy a dar la oración seguida. Sí. Para quien quiera trabajarla completa, porque es una oración, son frases muy potentes y muy sanadoras y muy liberadoras, ¿vale? Que de hecho, esta oración también la puedes trabajar de la siguiente manera. Puedes coger el as de oros, ¿vale? Que como hemos visto antes, representa el cuerpo, ¿vale? Entonces tú miras el as de oros y le dices, tú eres mi cuerpo, tú eres mi cuerpo, tú eres mi cuerpo. Después colocas el arcano sobre el suelo, te colocas encima de él, usamos el arcano como anclaje, y desde ahí pronuncias toda la oración, ¿vale? Muy bien. Y la oración es: libero mi cuerpo de todo secreto familiar y en el pasado lo dejo. Libero a mi cuerpo de toda la decepción de las mujeres de mi familia y en el pasado lo dejo. Libero a mi cuerpo de toda la desvalorización de los hombres de mi familia y en el pasado lo dejo. Libero a mi cuerpo de toda la tristeza de aquellos que no fueron llorados en mi familia y en el pasado lo dejo. Libero a mi cuerpo de todos los abusos de poder y en el pasado lo dejo. Libero a mi cuerpo de todo el miedo de mis ancestros a la carencia y en el pasado lo dejo. Libero a mi cuerpo de todo el miedo de mis ancestros a la inestabilidad y en el pasado lo dejo. Libero a mi cuerpo de toda la frustración de mis ancestros y en el pasado lo dejo. Libero a mi cuerpo de todo el dolor de desarraigo de mis ancestros y en el pasado lo dejo. Cuánta hermosura, cuánta sabiduría. Y yo ahora, como ser terrenal, te preguntaría, lo primero, esta oración la podría hacer una persona que no tuviera exceso de grasa. Sí. Porque en el fondo, aunque no la hayamos acumulado o estemos con un tema de dieta que ya hemos resuelto, por decir algo, pero también hay muchas cosas que sí, aunque no las acumulemos en la grasa, pero también están con nosotros. O sea que es una oración para todo el mundo. Para todo el mundo, porque tal vez no es una carga que esté en el cuerpo, pero es una carga emocional. Correcto. ¿Vale? Que lo mismo la puedes tener en tu centro emocional o como la puedes tener también en tu espacio mental. O sea, es decir, que al final todos los centros cargan, pero sí que es cierto que el burro de carga por excelencia es nuestro cuerpo. El cuerpo. La persona que se sienta que tiene un sobrepeso y que está redondo en todo su cuerpo, puede hacer esta oración final y el masaje en todo el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Lo digo para que nadie diga, uy, pues si yo esto lo tengo por todos lados. Bueno, si es un sobrepeso genérico, general, entonces puedes trabajar con toda la oración al completo. Con toda la oración. Correcto. Y todo lo demás. Sí. Pues nada, ¿qué te voy a decir, Ismael? Cuánto aprendizaje para muchísima gente. En el fondo, cuando ves a la gente, eso que decimos, ¿no? Que en la calle o así parece que no quedan bien, ¿no? Ver a una persona cuando en realidad esa persona está llevando la carga y está haciendo un favor a la familia. Entonces es muy hermoso. Claro, al final es un sacrificio por la familia y todos nos sacrificamos por la tribu familiar de una manera o de otra. Alguien lo lleva, por ejemplo, pues a través del cuerpo, con mala vida física, hay quien lo lleva con mala vida económica, hay quien lo lleva con mala vida sentimental, hay quien lo lleva con mala vida sexual. No olvidemos que en esencia un ser humano no elige la mala vida por capricho. No. Un ser humano está atrapado en la mala vida por lealtades muy poderosas al árbol genealógico. Por eso tenemos que ser más compasivos, más respetuosos con el dolor que pueda experimentar una persona o con los desórdenes que pueda presentar una persona, porque al final esa persona es igual de leal que tú. Cada quien es leal a su sistema de una manera o de otra. Hay que respetar a todo el mundo y eso es muy importante que no perdamos de vista nunca. Nunca, cada día, las veces que haga falta. Si te parece, vamos a ir otra vez a temas que tienes ahí colocados para que todo el mundo sane y para que todo el mundo encuentre aquella paz que busca, que sería el retiro de la pareja, que también es muy solicitado y por eso lo haces, del amor infantil al amor espiritual, creando una disponibilidad en el corazón, aprendiendo a amar, que eso no es fácil, amar con orden. Eso lo vas a hacer los días 12, 13 y 14 de septiembre, plazas limitadas, no os olvidéis de apuntaros.
Luego tenemos las puertas abiertas online de la Escuela de Psicotarología para todo el mundo, que será una charla gratuita el día 19 de septiembre de 5 a 7 de PM, o sea, de hora española en la península, y donde nos guiarás con meditación poderosa, lecturas de tarot y lecturas de fecha de nacimiento y muchas frases sanadoras que nos podremos llevar para hacer también rituales psicológicos. 500 plazas disponibles que seguro que se van a cubrir. Y nos quedamos ya al final para el retiro del niño interior, que va a dar, para romper esos pactos inconscientes con la familia, sanar heridas, mirar hacia el futuro, y eso es muy importante, sin miedo, que serán los días 5, 6, 7 de diciembre de este año en curso. Y hoy, pues por supuesto que vas a poder hacer una tirada y a ver qué nos dice el día de hoy, el momento presente, y ese Ismael que siempre da en el clavo y siempre ayuda a tantísima gente a despertar. Vamos allá. Un mensaje con alma. Ese es. Un mensaje con alma para nuestra alma. Fíjate, el arcano 6, el enamorado, que en esencia son los olvidados, excluidos de nuestro árbol genealógico, porque al final si tú no los recuerdas, si tú no los tienes presentes, ¿quién te va a recordar a los excluidos? Tu cuerpo. Los síntomas del cuerpo, las patologías del cuerpo, son aquellos excluidos que están haciendo, fuerza para ser vistos. Vale. Uno no llega a ser consciente de la gran fuerza de atracción que tienen todos los excluidos del pasado. Para nuestra psique, para nuestro inconsciente, es muy fuerte la atracción, y por eso viene bien cada día recordar a los olvidados. Aunque no les pongas un nombre, ¿vale? Pero es recordarlos, pararte unos minutos, respirar profundo, imaginarte detrás de ti a muchos que pues no han sido vistos con suficiente amor y decirles: yo sí os veo, estáis en mi corazón, en mis alegrías os honro. Gracias por ser como sois. Gracias por formar parte de la familia. Gracias por ser mi fuerza. Y ahí vamos entrando en sintonía con un movimiento de amor. Un amor amplio, un amor grande, expansivo. En el día a día hay que recordar a los olvidados. No solo en ocasiones especiales, en el día a día. Muy importante, sí. Cada día tenemos la oportunidad de hacer cosas maravillosas, oraciones poderosas, siempre en busca de que esas personas, como tú dices, olvidadas, encuentren también su lugar, se sientan respetadas y se sientan amadas, Sí. con lo que esa liberación al final recae en ti, que también tienes el permiso o te das el permiso de amarte, de respetarte y de saber que estás aquí por algún motivo importante y que hay que sanarlo todo. Y sobre todo darnos cuenta que al final, cuando yo voy reconociendo, recordando estos excluidos, en realidad estos excluidos soy yo. Sí, es decir, sí, son partes de mí. Correcto, ¿no? sí. Entonces uno se va recomponiendo, se va sintiendo más completo, más íntegro, cuando es capaz de asentir y mirar con amor a todos los que tuvieron historias invisibles, historias que no fueron nombradas, historias que no fueron recordadas, y entonces uno va sintiendo cómo se abre su corazón cuando los tiene presentes también. Me alegro mucho de tenerte conmigo, Ismael, y gracias por todo lo que nos ofreces. Esto es, ya sabes que es mundial, muchísima gente en muchos lugares que además yo conozco, y me consta que han sanado ellas y la familia incluso, porque va todo en el mismo paquete. Y desearte que sigas así, creando y creando toda esa maravillosa escuela y todas esas clases que das con esa intención maravillosa de sanar a la mayoría de personas para que seamos lo más respetuosas, amorosas y vivamos en paz. Así sea y hecho está. Así sea y hecho está. Gracias, Ismael, Un placer. por ti. Gracias. Camí a l'èxit, amb Imma Àries.